Bienvenidos, bienvenidas a este episodio especial. Continuamos con la revisión, las reflexiones que estamos haciendo del libro El sutil arte de que te importe un puntos suspensivos del libro de Mark Manson. Está súper interesante. Gracias por seguir estos episodios de estos libros que son un análisis que les comparto de las ideas más importantes o que considero más importantes. Y por supuesto, si les ha interesado hasta ahora el libro, los animo a que lo puedan adquirir y hagan una lectura ya más personal y más reflexiva de este libro. Les va a gustar muchísimo, lo recomiendo mucho. Para hoy nos toca el episodio de El valor del sufrimiento. Este es un episodio también bastante incómodo porque es muy directo. El autor tiene un estilo muy directo, muy disruptivo, entonces es un poco incómodo a veces, pero ya cuando tú realmente reflexionas te das cuenta que sí, a veces hay algunas cosas que son verdades puras, ¿no? Y no hay mucha vuelta que darle a ello. Bueno, entonces, vamos a ver qué nos dice el autor sobre el valor del sufrimiento. Lo que nos dice es de que en principio evitamos, ¿no? Evitamos el dolor, los problemas, la incomodidad. Y aquí este es el mayor inconveniente para nuestra real felicidad, porque no podemos evitar el dolor, no podemos eliminarlo, sino lo que nos trae la felicidad es elegir el dolor. No existe una vida sin problemas. Pensar o buscar lo contrario nos hace infelices. Porque siempre va a haber algo que nos preocupe, algo que nos duela, algo que nos rete. Así es como funciona la vida. Entonces la pregunta no es ¿cómo dejo de sufrir?, sino el autor propone más bien una pregunta diferente. ¿Por qué estoy dispuesto a sufrir? Y esto ya lo veíamos en capítulos anteriores también. A ver, imaginemos, si queremos estar en forma, tener un buen cuerpo, pues tenemos que aceptar el cansancio, la disciplina, el esfuerzo. Si queremos una relación sana, vamos a tener que atravesar con conflictos, momentos difíciles para construir esa relación sana. Todo lo que vale la pena tiene un costo emocional, físico, mental, siempre. Y aquí es donde entra una de las historias un poco impactantes de este capítulo, la historia que nos cuenta el autor sobre Hiro Onoda y Suzuki. Son dos personas distintas, completamente distintas, pero que comparten algo muy fundamental, que ambos eligieron su sufrimiento. Nos cuenta la historia primero de Onoda. Onoda era un oficial del ejército japonés durante la Segunda Guerra Mundial. En 1944 lo enviaron a una isla en Filipinas con una orden así súper precisa y súper clara. Resistir, no rendirse y continuar luchando, incluso si el país, Japón, perdía la guerra. Su misión era resistir a toda costa, ¿no? El problema es que la guerra terminó en 1945, pero como él estaba tan alejado, no llegó a enterarse de que la guerra había concluido. Es más, después, durante bastantes años, distintos aviones lanzaban panfletos anunciando que Japón ya se había rendido, ¿no? Y él tuvo acceso a esos panfletos, pero tampoco creyó que efectivamente era así, ¿no? Él había recibido una orden de su comandante y no estaba dispuesto a renunciar a esa orden sin que no le dijeran directamente, o sea, su propio comandante, que efectivamente la guerra había terminado y que era momento de rendirse. Es más, hubo un equipo también que fueron a buscarlo, pero no lo encontraban, ¿no? Incluso su propia familia intentó contactarlo, pero tampoco, ¿no? Y aquí es donde la historia deja de ser extraña y más bien se vuelve profunda, porque Onoda no estaba actuando por ignorancia. Él estaba actuando por sus propios valores. Su vida estaba guiada por una lealtad absoluta, por el honor, por la obediencia total a su misión. Para él, rendirse no era una opción. No importaba lo que dijera el mundo exterior. Y así se quedó. Y imagínense, no por 20 días ni por meses. Pasaron 30 años. Qué buena esta historia que encontró el autor, ¿no? Para graficarnos lo que significa el valor del sufrimiento, ¿no? 30 años viviendo en la selva, sobreviviendo como podía, en constante alerta, enfrentando hambre, soledad.
Durante todo ese tiempo tuvo enfrentamientos armados porque realmente él seguía creyendo de que la guerra continuaba, que Japón no se había rendido. Entonces, mientras el mundo avanzaba, cambiaba, evolucionaba, durante 30 años, él seguía luchando una guerra que ya no existía. Hasta que en 1974 pasa algo increíble. Aquí entra la segunda historia que nos cuenta el autor, que es de Norio Suzuki. Suzuki era todo lo contrario. No era militar, no tenía una misión impuesta, era más bien un joven japonés que decidió viajar por el mundo con un objetivo bien extraño. Quería encontrar a Onoda, ver un panda y descubrir al Yeti. Tenía ese objetivo, quería esas tres cosas para su vida. No era un experto, no tenía garantías, no tenía un plan perfecto, solo tenía algo súper claro. Quería vivir una vida interesante, guiada por la curiosidad, la aventura y por el logro de esos tres objetivos: encontrar a Onoda, ver a un panda y descubrir al Yeti. Y Suzuki empezó la aventura, ¿no? Se metió en la selva a buscar y buscar a Onoda, ¿no? Y a diferencia de lo que habían hecho otras personas, lo único que él hizo fue gritar su nombre. Por a donde iba, gritaba su nombre, gritaba su nombre. Y finalmente lo encontró. Cuando se encontraron, Suzuki intentó explicarle que la guerra había terminado hace décadas, que Japón se había rendido, que todo había cambiado. Pero por supuesto, nuestro muy leal y valeroso militar japonés Onoda no aceptó. Porque no se trataba de evidencia, se trataba de lógica, ni tampoco, perdón, de lógica, se trataba de sus valores. Él había recibido una orden y no estaba dispuesto a renunciar a esa orden. Onoda solo obedecería una cosa: una orden directa de su superior. Y aquí es donde Suzuki hizo algo clave, ¿no? En lugar de forzar la situación, entendió el sistema de valores de Onoda. Entonces regresó a Japón a buscar al antiguo comandante de Onoda, que por supuesto ya no era militar, sino un civil trabajando en una librería, y lo llevó hasta Filipinas. Y recién ahí, cuando su comandante le dio la orden directa de cesar operaciones, Onoda se rindió, después de casi 30 años. Y bueno, Onoda, sale de la selva con su uniforme, su espada y su rifle, como si el tiempo no hubiera pasado, pero claro, desde su perspectiva lo había hecho bien. Pero cuando volvió a Japón, ocurrió algo fuerte. No se sintió que encajaba. El país, por supuesto, después de 30 años había cambiado completamente la cultura, la mentalidad, la forma de vivir, y Onoda se sentía fuera de lugar. Tanto así que decidió mudarse a Brasil por un tiempo, buscando una vida más simple, más alineada con lo que él entendía como correcto, ¿no? Y bueno, acá se convierte en una lección la historia, ¿no? Porque Onoda, nos dice el autor, fue fiel a sus valores. Pero el problema es que esos valores eran tan rígidos, tan incuestionables, que lo desconectaron de la realidad. Ahora, volvamos a la historia de este segundo personaje, Suzuki. Después de encontrar a Onoda y de cerrar su historia con Onoda, porque Suzuki tenía como uno de sus objetivos encontrar a Onoda, pues cuando lo hizo, continuó con su misión personal. Logró ver al panda, pero el tercer objetivo de encontrar al Yeti en el Himalaya no lo logró porque murió en una avalancha. Esta historia no tiene un final cómodo, no es una historia bonita, pero la encuentro bastante coherente, ¿no? Porque Suzuki murió haciendo exactamente lo que había elegido hacer, viviendo según sus propios valores, la curiosidad, la aventura, la experiencia. Entonces, el autor acá nos dice, tenemos dos vidas, dos sufrimientos, dos finales, ¿verdad? La historia de Onoda y la historia de Suzuki. Onoda, que sobrevivió décadas siendo fiel a una misión, y está bien, pero el extremo lo llevó a estar atrapado en una realidad que ya no existía. Y Suzuki, que vivió intensamente, y bueno, está bien, eligió su camino, pero murió en ese camino, ¿no? Pero aquí está el punto más importante de todo esto.
No se trata de quién está bien o quién está mal. Aquí no vamos a juzgar si Onoda actuó bien o si Suzuki actuó bien. No se trata de eso. Se trata de entender que ambos eligieron, decidieron por qué iban a sufrir. Porque esa es la idea central que plantea el autor. Las personas no solo eligen qué disfrutar, eligen por qué están dispuestas a sufrir. Y bueno, en esa decisión, por supuesto, no somos todos iguales, porque todos tenemos valores diferentes. Pero sí hay algo en común, ¿no? Sí hay algo por lo menos no en común, sino algo básico que nos plantea el autor, ¿no? Para poder decidir de la mejor manera, ¿no? ¿Por qué sufro, no? A él le llama valores, ¿no? Valores buenos, valores excelentes o valores mediocres. Para él, valores mediocres son aquellos como el placer, el éxito material por sí mismo, buscar sentirse siempre bien, o evitar el dolor o necesitar la aprobación constante de los demás. El problema con este tipo de valores, nos dice el autor, es que dependen de factores externos. Son inestables, no los puedes controlar completamente. Y cuando basas tu vida en ellos, terminas atrapado en un ciclo de frustración constante, porque siempre vas a tener que estar buscando más placer, más éxito material, evitar constantemente el dolor para siempre sentirte bien, ¿no? Porque si tu valor es, a ver, pongámonos a pensar, a ver, si yo tengo como valor, y seamos aquí honestos, ¿no? Con nosotros mismos, realmente, a ver, ¿cuáles son mis valores, ¿no? Más profundos, ¿no? ¿Cuáles son? Porque si detectamos que por ahí se escapa o se esconde un valor como quiero sentirme bien todo el tiempo, entonces cualquier incomodidad que se nos presente en la vida se va a volver un gran problema para nosotros. O si, por ejemplo, somos honestos con nosotros mismos y nos damos cuenta que dentro de nuestros valores está el quiero que todos me aprueben, entonces vamos a vivir dependiendo de opiniones que no controlamos. Y eso hace que el sufrimiento no solo sea inevitable, sino también súper inútil, porque estoy sufriendo por algo inútil, algo que puedo evitar. Por eso que el autor propone otro tipo de valores, valores mejores, valores sólidos, valores como la honestidad, la responsabilidad, la curiosidad, la disposición a enfrentar la verdad, el crecimiento personal. ¿Y por qué son mejores? Porque están basados en la realidad, porque dependen de cada uno de nosotros, porque los podemos practicar incluso cuando todo va mal, lo puedo practicar. Y aquí es donde todo conecta, ¿no? Los buenos valores no eliminan el sufrimiento, pero hacen que el sufrimiento valga la pena. Valga la pena. Como por ejemplo, el militar Onoda tenía valores claros, ¿no? Pero como ya hemos visto, pues eran muy rígidos, ¿no? No los cuestionaba. Entonces eso lo llevó a sufrir hasta cierto punto de manera innecesaria, porque sus valores ya no tenían sentido en el mundo real, porque la guerra había concluido, entonces no había sentido de que él siga sufriendo por tanto tiempo, pero nunca cuestionó sus valores. Me pregunto si nosotros cuestionamos nuestros valores y si los cambiamos, no para acomodarnos a la manada o a lo fácil, sino más bien si los cambiamos para acomodarnos a seguir evolucionando como seres humanos, a seguir creciendo, a seguir convirtiéndonos en mejores personas. Y por otro lado, la historia de Suzuki eligió valores personales, flexibles, de curiosidad, de interés, de viajar por el mundo. Pero eso también lo llevó a un sufrimiento, ¿no? Que si bien es cierto fue un sufrimiento elegido, fue bastante coherente, ¿no? Con la vida que él eligió, independientemente del destino que tuvo. Entonces, la idea es que nosotros podamos tener un momento o determinados momentos en nuestra vida para poder decirnos y reflexionar, a ver, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Por algo que vale la pena? ¿O
esto no debería de importarme como dice el libro, ¿no? No me importa, no debería de importarme esto, ¿no? Porque tengo otras prioridades más importantes, más profundas, más que llenan, que trascienden. Eventualmente cuestionar los valores es lo que importa, ¿no? Para saber si estoy llevando una vida con sentido. Porque muchas veces no sufrimos por la situación en sí, sino por la historia que nos contamos sobre la situación. Pero si empezamos a elegir conscientemente qué nos importa y por qué nos importa, entonces nuestra vida va a cambiar. No van a desaparecer los problemas, sino que vas a empezar a tener problemas que realmente valen la pena, que van a estar a nuestra altura. Ya para terminar, les dejo una pregunta que me ha llamado mucho la atención este capítulo y pensé en esta pregunta para continuar la reflexión ya cada uno. ¿El sufrimiento que tenemos ahora está alineado con lo que realmente valoramos? ¿Mm? ¿Está alineado a lo que realmente le damos prioridad? ¿O por qué tipo de cosas estamos sufriendo ahora? Muchas gracias por estar aquí. No se olviden de, si les ha gustado este episodio, darle like, suscribirse a mi canal y por favor compartirlo con alguien más que sepan que les pueda ayudar a reflexionar, a ver esta forma distinta de analizar nuestro dolor, y seamos más y más personas compartiendo juntos, analizando juntos estas reflexiones de estos grandes autores que nos ayudan mucho a ver de otra manera o manejar de otra manera nuestra vida. Nos vemos en el siguiente episodio. El próximo episodio del libro nos toca el 5º capítulo. Siempre decides algo. Tengo la sartén por el mango. Decido algo. ¿Eso es algo positivo o algo negativo? Vamos a ver qué nos dice el autor en el siguiente episodio.